Está el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gobierno y actual director del Instituto Interamericano para la Democracia. Vamos a conversar con él, le damos las muy buenas noches, la bienvenida a esta programación de Cien Fronteras, doctor, para conocer un poquito cuál es su parecer con referencia a lo que han significado las reacciones en nuestro país a propósito de esa propuesta que ha lanzado el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de una nueva constitución. Buenas noches, les reitero, y bienvenido a esta programación. Buenas noches, mucho gusto. Un saludo a usted y a todo el pueblo boliviano a través de su programa. A sus órdenes. ¿Cuál es su opinión, doctor, con referencia a las reacciones que ha originado justamente esa propuesta que hizo el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de una nueva constitución para los bolivianos? Para entender las reacciones, primero hay que recordar el momento que vive el país. Bolivia actualmente está sometida a un instrumento que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que todos los bolivianos debemos recordar ha sido llevada a su aprobación, entre comillas, porque más bien ha sido impuesta al pueblo boliviano a través de un largo proceso de falsificaciones, de violencia, de violación de las normas constitucionales de Bolivia, para llegar a esto que llaman Constitución del Estado Plurinacional y que es en verdad un estatuto de la dictadura. La Constitución de la República de 1967, reformada el año 1994, solo admite la reforma parcial de la Constitución y que para introducir la figura de la Asamblea Constituyente han falsificado una ley de necesidad de la reforma que estaba vigente, alterando todo su contenido e introduciendo falsamente con alteración de textos y con falsificación la Asamblea Constituyente en una ley del año 2004. Después, cuando Evo Morales llega a la presidencia, pone en marcha una Asamblea Constituyente para que tenga un plazo de un año para aprobar la Constitución. En ese año no pasa nada, lo único que sucede es que en Sucre, en la zona de la Calancha, producen una masacre y lo que tiene que hacer Evo Morales es trasladar la Constituyente a un cuartel en Oruro, a un cuartel cerrado, porque el pueblo chuquisaqueño estaba resistiendo lo que allí pasaba. Esa Asamblea Constituyente desde el cuartel de Oruro manda una propuesta al Congreso y el Congreso ve en esa propuesta algo que Evo Morales no quería, porque la propuesta no tenía ni reelección inmediata ni Estado plurinacional. Entonces se produce un acuerdo entre la oposición que controlaba el Senado, tenía mayoría en el Senado y pudo haber frenado ese atropello. 13 votos controlaba Jorge Quiroga, un voto Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz presidía el Senado. Y entran en acuerdo con Tuto Quiroga y hacen una ley en la que se atribuyen los derechos del pueblo, ley que es además inconstitucional y nula de pleno derecho, donde dicen que el texto que reciban de la Asamblea Constituyente va a poder ser revisado por el Congreso Ordinario. Y eso es lo que sucede, porque la denominada Constitución del Estado Plurinacional se redacta en el Congreso Ordinario y no la redacta ni siquiera personal boliviano. La redactan dos abogados españoles de la Universidad de Valencia que llegaron a La Paz pagados por Venezuela y por Cuba, por Hugo Chávez. Y es ahí donde aparece el texto de este estatuto dictatorial, que es una copia de las constituciones de Cuba y Venezuela, donde se introduce además la elección o la reelección continua y donde se crea el Estado plurinacional con 36 nacionalidades para destrozar la única nación que tenemos los bolivianos, que es la nación boliviana. En medio de todo eso, de nuevo hay que recordar, se producían varias masacres. Había resistencia en 6 de 9 departamentos que no querían ni la constituyente ni la nueva constitución impuesta, y se produce la masacre del Porvenir en Pando, donde es detenido de Pando Leopoldo Fernández y llevado preso político hasta el día que Morales renuncia. Tuvo cerca de 12 años preso. Se produce la masacre de Cochabamba, se produce la masacre de Arani, se produce la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una masacre producida bajo responsabilidad con personal de la Embajada de Venezuela en Bolivia.
Y a partir de esa masacre del Hotel Las Américas se crean los casos Terrorismo 1 y Terrorismo 2, todos falsificados, para perseguir a dirigentes cívicos, a autoridades políticas, a la oposición verdadera y a la juventud cruceña. Hay cientos de presos políticos, hay exiliados, y así es como llevan el texto redactado por los españoles, pagados por Chávez y Castro, a un referéndum en el que hacen fraude electoral y aprueban la denominada Constitución del Estado Plurinacional. Entonces, en ese contexto, esa Constitución del Estado Plurinacional ha hecho varias atrocidades. Primero, ha desconocido la República. República quiere decir simplemente el gobierno bajo el mando del soberano, que es el pueblo. Le quita el poder soberano al monarca, al rey, y produce la república donde el que manda es el pueblo a través de un mecanismo de elecciones por periodos determinados de tiempo con obligación de los gobernantes de rendir cuentas y de asumir responsabilidades por sus actos. Eso es la república. Eso es lo que liquidan para reemplazarla por un Estado donde pueden gobernar indefinida e impunemente como están haciendo. Lo segundo que buscan liquidar es la nación boliviana. La nación boliviana, que es única en la unidad, en la diversidad, y para eso crean en el mecanismo castrista desde 1959 un mecanismo de división, 36 nacionalidades, e introducen la multiplicación de la confrontación. Confrontación, racismo en Bolivia, pues hoy día hay confrontación regional, confrontación de sexo, confrontación regional, confrontación de todo tipo para dividir al pueblo boliviano y de esa manera quebrar la nación boliviana. Lo tercero que liquida el estatuto que llaman Constitución del Estado Plurinacional es el voto universal. El voto universal creado en Bolivia el año 1952 es un derecho humano que está reconocido universalmente y que está fundado en el hecho de que cada ciudadano tiene un voto, tiene igualdad de derechos e igualdad de responsabilidades. O sea, no puede haber un ciudadano que tiene más derechos que otros en el momento de elegir. Y en Bolivia han liquidado ese principio porque hay gente en el área rural y hay gente con el pretexto del indigenismo y con el pretexto de la igualdad, que en verdad desiguala las cosas, que tiene más derechos. Hoy día se elige un diputado con menos votos en el área rural que en las áreas urbanas del país. Hoy día hay gente que llega al Parlamento sin necesidad de ser elegido, simplemente a dedo, y hoy día ha desaparecido el voto universal porque no hay igualdad. Además de eso, han hecho desaparecer la irretroactividad de la ley para permitir la persecución política judicializada, utilizando el poder judicial. O sea, todo es retroactivo en función de una copia que hacen de la Constitución cubana y la Constitución venezolana, a la que le aplican después la denominada ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, con la que hoy día tienen más de 280 presos políticos. Quiero decirle que la irretroactividad de la ley es un derecho humano consagrado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y además por el Pacto de San José de Costa Rica, que es el Pacto Interamericano de Derechos Humanos. O sea, lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional viola un conjunto de derechos humanos, de derechos fundamentales y de normas universales que podríamos seguir enumerando. Otra de las cosas que liquida, porque la relativiza al extremo, es la propiedad privada, liquida la libertad, y en ese contexto es que el establecimiento de la dictadura, como una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, y Bolivia sufre lo que sufre hoy día. Evo Morales denunció por haber hecho fraude electoral el 2019, volvió el 2020 con otro fraude electoral hecho a favor de Arce Catacora y tiene impunidad y ha falsificado la narrativa de que él, en vez de denunciar, en vez del fraude electoral que todo el mundo vio, que está certificado por la OEA, certificado por la Unión Europea y certificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en vez de esa realidad objetiva y cierta que existe, él ha falsificado la narrativa de decir que eso fue un golpe y ha empezado a meter presos políticos operando el gobierno de Arce Catacora, que es una dependencia de él. Y en ese sentido, en ese contexto, en un país en el que no hay democracia, en un país en el que no hay libertad, en un país en que hay presos políticos, hay exiliados políticos, se ejerce el poder con terrorismo de Estado, que es el cometer delitos desde el poder, desde el gobierno, para infundir miedo en la población,
de manera que con ese miedo la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Es en ese contexto en que el expresidente Sánchez Lozada hace una propuesta diciendo: rescatemos la institucionalidad, rescatemos la república, rescatemos el Estado de Derecho, rescatemos la separación e independencia de los poderes públicos, y propongo que se haga un Estado del sistema parlamentarista. Y esa propuesta, que es eso, una propuesta, genera un gigantesco escándalo porque pone el dedo en la llaga. Es como alguien ha dicho, es como un gato entrar en un palomar, todo el mundo espantado, porque lo que está haciendo, más allá del contenido, la propuesta de la Constitución de todos que ha trabajado el expresidente Sánchez y que la ha propuesto al pueblo boliviano, lo que está haciendo es decir: señores, las cosas están mal, hay dictadura, no hay libertad, hay presos políticos, hay exilio político, y hay que volver las cosas a la condición de derecho, de democracia, de república. Por eso es la cantidad de reacciones totalmente fuera de lugar que se han producido, que no solamente viene de la gente del régimen, sino de la gente que acompaña al régimen como opositores funcionales y que están terminando el país con un festín que lo está llevando a una situación de pobreza crítica y de crisis económica que no va a tener fin. Así es, lo grave de todo esto es, doctor, de que evidentemente en estos momentos Bolivia está sumida en una profunda crisis económica y sobre todo con graves problemas, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico que se campea lamentablemente y eso origina también inseguridad ciudadana. Y lo grave de todo esto, doctor, es que estos gobiernos supuestamente socialistas del siglo XXI se están fortaleciendo con esto que significa también el Foro de Sao Paulo y todo aquello. Gobiernos que han accedido al poder mediante la vía democrática, pero como usted bien lo dice, lamentablemente una vez estando arriba ya se han consolidado como regímenes que están sometiendo a sus países y sobre todo están acabando con su economía. ¿Será que en algún momento los bolivianos podemos zafarnos o deshacernos de este tipo de gobiernos, doctor? ¿Será que aquello es posible? Sí, pero permítame una corrección: no se están fortaleciendo, se están cayendo. Las dictaduras están en una crisis terrible. La dictadura jefe, que es Cuba, tiene una crisis económica terminal. Está teniendo que entregar parte de su soberanía a China y a Rusia para sobrevivir. No se va a poder salvar. La plataforma principal de las dictaduras, que es Venezuela, está en una crisis humanitaria extrema. Bolivia en una crisis económica que no va a tener fin. Están echándole mano a todo. Ahora están usurpando los fondos de pensiones a través de la gestora. Nicaragua está en una situación de crisis también igual o peor. O sea, las dictaduras se están cayendo, primero porque no tienen economía, segundo porque no tienen pueblo. ¿Quién respalda a la dictadura cubana, venezolana, boliviana o nicaragüense? No tienen ni el 10% de apoyo popular. Por eso es que hacen fraude electoral, por eso meten presos políticos, por eso atentan contra la libertad de prensa, por eso hay el sistema de terrorismo de Estado. No hay pueblo. Tercero, no hay narrativa. ¿Quién se cree el cuento de la revolución cubana o la revolución bolivariana? ¿O quién en Bolivia cree que lo que llamaron proceso de cambio es un proceso de cambio? ¿O quién cree en la revolución sandinista? Nadie. Y el cuarto elemento por el que se están cayendo es que no tienen opciones. O sea, no hay quien les vaya a dar dinero. A Cuba no le va a aparecer otro Chávez para que le entregue un país. Le entregaron toda la riqueza de Venezuela hace un poco más de 20 años y en vez de que Cuba crezca y sea productiva y progrese, han reducido a Venezuela a la condición miserable de Cuba, donde está yendo Bolivia y donde está yendo Nicaragua. Entonces no se equivoque, no es que están fortalecidos con el Foro de Sao Paulo, se están cayendo y desde el Brasil, con la llegada de Lula a la presidencia, están gastando sus últimos cartuchos, todos fracasados además, para tratar de sostener el sistema dictatorial, y le quiero mostrar cómo fracasan. Lula ha ido a la China tratando de proponer una alianza mundial de las dictaduras y ha fracasado. Ha convocado una reunión de presidentes de América del Sur para recibir a Maduro como si fuera un presidente, cuando es en verdad un dictador criminal, y ha fracasado porque inclusive el presidente de Chile lo ha censurado y todo el mundo lo ha señalado, y esa reunión ha sido un fracaso. Acaban de fracasar en la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde pretendían que se ignore el tema de Cuba, y Cuba ha sido señalada como la responsable del asesinato de Osvaldo Payá y del patriota Cepeda,
después de 10 años de trámite, pero Cuba es una dictadura criminal responsable de esos asesinatos. Se han pronunciado resoluciones contra Nicaragua, es clara la situación de la dictadura de Venezuela, y Bolivia ha tratado de pasar por la sombrita, pero ha quedado absolutamente identificada por su absoluto posicionamiento para defender el castrochavismo. O sea, se están cayendo, y en Bolivia el tema es muy complicado. Acaban de salir en las noticias que Arce Catacora ha firmado un convenio con Rusia para explotar el litio de Potosí. O sea, acaban de entregar los últimos recursos naturales. Estos señores que se llenaban la boca como vendepatrias están vendiendo y regalando la patria. Los chinos están destrozando la naturaleza, explotando oro y llenando de mercurio el país. Han liquidado la riqueza del gas. ¿Qué les queda? Les queda meterle la mano a los 14 o 16 mil millones de dólares que son los recursos del pueblo boliviano, de los trabajadores activos y de los jubilados, y para eso están preparando un nuevo asalto con la emisión de bonos soberanos del Estado plurinacional por 4 mil millones de dólares más, para que el Estado se los agarre, siga pagando sueldos y siga haciendo corrupción. Pero no tienen más zona que aquello, han liquidado todo el país, han convertido Bolivia en un narcoestado y está en una crisis que va camino de Cuba y Venezuela sin solución, sin reparo. No es que ha fracasado el modelo económico de Evo Morales o del castrochavismo, es que han liquidado el modelo económico boliviano, que era muy exitoso desde 1985, y están viviendo de quemar la casa para pasar el invierno. Ellos nunca han producido nada. Han liquidado los recursos del proceso de capitalización, han liquidado los recursos del boom del gas, que fue un resultado de aquello, han liquidado todos los recursos de lo que era la gran producción minera de Bolivia, y ahora están ensegando las reservas naturales. O sea, no se equivoque, se están cayendo, porque además, y usted lo ve en Bolivia, lo ve en Venezuela, lo ve en Cuba, lo ve en Nicaragua, los pueblos están en resistencia civil. Y esa resistencia civil va a hacer que en algún momento, sin lugar a dudas, estos regímenes pierdan el poder, dejen de detentar el poder y termine la democracia retornando al país. No está lejos de que eso suceda. Si a eso usted le agrega que el botín se les está achicando y que esta cosa que parece peleas dentro del grupo de gobierno son en verdad disputas por los puntos y los centros y los núcleos de corrupción, el asunto está en una fase terminal. Solo falta que la oposición funcional caiga con ellos y que aparezca la verdadera oposición de Bolivia, que está en las calles, está en las universidades, está en los sindicatos, está en los mercados, está en el transporte, está en la ciudadanía boliviana, y que ya no en la gente que se dice de oposición, porque simplemente le está haciendo el juego a la gente de la dictadura. Doctor, usted hacía mención evidentemente a esa oposición funcional al gobierno, lamentablemente. ¿Cómo hacemos los bolivianos finalmente para recuperar la democracia en Bolivia, tomando en cuenta a esa oposición justamente a la que usted hace mención? Últimamente, por ejemplo, se ha conocido de un conocido dirigente de la oposición como es Manfred Reyes Villa, pues que ha pactado lamentablemente con el gobierno del movimiento socialismo. ¿Cómo hacemos los bolivianos, doctor, para recuperar la democracia? Persistir. Hay que persistir en lo que los bolivianos siempre han hecho. Por Bolivia han pasado muchas dictaduras, y dictaduras que han sido duras. Esta dictadura tiene la característica de que es una dictadura transnacional. Esta es de traición a la patria, este es un intervencionismo externo. Hoy día Bolivia es una plataforma, es una colonia más del sistema de Cuba y Venezuela, es un satélite, y prueba de eso es que con todos los niveles de necesidad que hay en Bolivia, esta semana la dictadura boliviana le ha mandado 65 toneladas de ayuda económica a la dictadura de Cuba. El pueblo boliviano tiene necesidades y están regalando la comida y los elementos necesarios del pueblo boliviano. Lo que hay que hacer es persistir. Hay liderazgos nuevos, hay juventud, hay valentía, hay experiencia en Bolivia, y hay una resistencia. El repudio al régimen en Bolivia supera el 80%, más allá de las encuestas falsificadas que se quieran presentar. No hay un respaldo popular que no sea el respaldo de los sindicatos y federaciones cocaleras, de productores de coca y de cocaína,
y de los y de los entornos vinculados a la explotación y a la corrupción en el gobierno. A eso se reduce, y al uso de la fuerza es a lo que se reduce cómo se detenta el poder. Se están cayendo. Lo que hay es persistir. Los movimientos regionales, los movimientos sectoriales, los movimientos funcionales, los sindicatos van a ir recuperando su posición y la democracia va a regresar a Bolivia. Se avisora eso en el corto plazo porque además los centros de poder dictatorial están en una crisis muy grande, teniendo que entregarse a potencias extranjeras como Rusia, Irán y China para tratar de sobrevivir un poco más. Doctor, como siempre, le agradecemos la gentileza que tiene para con nosotros de compartir estos minutos y hablar de esta complicada situación que estamos viviendo no solamente los bolivianos, sino otros países de nuestro continente con estos regímenes del socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias, como siempre, doctor, y hasta cualquier otro momento. Mucho gusto, muchas gracias a usted.